Nos han estado bombardeando con que los malos de la película son estos, los buenos de la película somos nosotros. Y en general, nosotros nos hemos, cuando digo nosotros me refiero a la República Bolivariana de Venezuela, nos hemos mantenido saludablemente al margen de esas tensiones en que las grandes potencias pretenden embarcar a todos sus seguidores, sobre todo aquellos que no tienen verticalidad y soberanía en su política exterior. No sé qué cara van a poner ahora todos aquellos que han acompañado sumisa, miserablemente, a ciertas potencias occidentales. Y en esto, en los medios de comunicación, designando siempre a determinado país como el malo de la película, como la cuna de todos los peligros, y de repente resulta que las potencias occidentales se dan vuelta, y la jauría, que venía ladrando para caerles simpáticos, se ha quedado corriendo en la dirección equivocada. ¿Por qué lo digo? Bueno, esto es la realpolitik, esta es la cruel realidad política, donde hay que decir un lugar común, las grandes potencias no tienen amigos, tampoco tienen solidaridades automáticas. Las grandes potencias tienen intereses. ¿Cuántos años llevamos oyendo aquella miserable prédica de que tal país es un peligro para la humanidad, que tiene esto, que tiene lo otro? Acá nunca, para decirlo coloquialmente, nunca nos bajamos los pantalones en la República Bolivariana de Venezuela. Siempre ha habido una política exterior independiente. Entre otras cosas porque no aceptamos bases de potencias extranjeras en nuestro territorio, solo por decir algo, ¿no? Como si eso fuera solamente algo. Pero ahora vemos un giro, pero un giro con todo el timón de parte de las grandes potencias, porque el realismo, la realpolitik, se impone. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, resulta que ahora Irán, oyeron bien, ¿no? Irán, lo que ha representado hasta ahora la maldad, el peligro, los peligros nucleares, las intervenciones, es decir, la suma de todas las maldades para algunas potencias occidentales y los chupamedias que han seguido la política exterior atrás de esas potencias, resulta que ahora Irán está santificado. Y no solo está santificado, sino que como Irán necesita mucho y tiene mucho, el negocio está en pleno desarrollo. Veamos los acontecimientos y esta es una muestra más de la realpolitik. Y esto, desde luego, tiene que servir para sentirnos orgullosos, porque nunca cumplimos con el mandato que pretendían las grandes potencias occidentales. Siempre mantuvimos soberanamente buenas relaciones con Irán. Un Irán triunfalista, dicen los medios occidentales, se prepara ahora para recibir tecnología y capital foráneos. Esto es Teherán. Los efectos del acuerdo nuclear con Irán tomarán tiempo, pero las cosas van viento en popa. El presidente Hassan Rouhani y sus asesores tienen razones para celebrar ahora que las sanciones han quedado derogadas. Y al mismo tiempo, Yukika Amano, presidente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, se hacía presente en Teherán. Las relaciones entre Irán y la Organización Internacional de Energía Atómica están entrando ahora en una nueva fase. Estamos comprometidos a continuar nuestra labor de manera imparcial y apolítica y de facto. Con la puesta en práctica de lo que viene, vamos a ser capaces también de poner en práctica el protocolo adicional, las medidas de transparencia y el acuerdo de salvaguardia en curso completo, incluyendo el llamado Código Modificado 3.1, que es informar del plan futuro, cualquier cosa que se decida, con mucha antelación. Yukika Amano luego, ante las ácidas preguntas que llovieron, dijo: las actividades nucleares de Irán se reducen y por lo tanto tenemos un régimen de verificación más robusto y herramientas de verificación para supervisar las actividades reducidas.
This is a clear gain. Se trata de una clara ganancia, ganancia neta desde el punto de vista de la verificación. ¿Qué se logra con esto? Bueno, Irán condena el paquete de sanciones de Estados Unidos a su programa de misiles. No ha dejado de hablar soberanamente. Y Teherán decidió elevar en 500.000 barriles diarios su producción de crudo y mostró así su determinación de aprovechar de inmediato los efectos del fin de las sanciones internacionales, después de que el acuerdo nuclear suscrito en julio entrara en vigor el sábado. ¿Esto cómo afecta la cotización del petróleo? Ya lo veremos. Landstuhl, Alemania. And we have paid a price. We paid a price in a major way to bring them home. El representante de los partidos republicanos de Estados Unidos en Carolina del Norte, Robert Pittenger, dice: hemos pagado un precio, pagamos el precio de una manera importante para llevar a casa a nuestros compatriotas que estaban detenidos. Sí, nos regocijamos en este momento y celebramos este momento, pero también reconocemos que la puerta ya está abierta y aún más podría suceder en el futuro a otros ciudadanos estadounidenses que viajan por todo el mundo. Jerry Hoffman, representante de los demócratas por California: ¿fue una buena negociación o una mala negociación? Mira, en un mundo perfecto, obviamente, nunca hubiéramos negociado, nunca comprometeríamos la liberación de estadounidenses inocentes. Pero esto realmente no es un mundo perfecto, así que creo que la pregunta que deberías hacer es: ¿la diplomacia de la administración empuja a participar adecuadamente los compromisos que no socaven nuestra esencia y la razón? Creo que sin duda sí, creo que este es un acuerdo muy apropiado y me acaba de decir que ha criticado presidente de... Bueno, no podemos tener todo de este lado, pero no era una crítica al plan integral de acción conjunto para no incluir la liberación de estos estadounidenses detenidos. Y ahora que se ha negociado por separado la liberación de estos estadounidenses detenidos, no dice secuestrados, ¿no? Así que no es lo suficientemente bueno. Así que gran parte de estas críticas es simplemente programada y previsible. Por desgracia, no debe ser parte de lo que estamos celebrando hoy. Jerry Hoffman, representante de los demócratas por California, dice: habíamos oído que la salud de algunos de ellos estaba en declive y en el caso de Jason Rezaian, yo había oído que había perdido un poco de peso, estaba bajo tremendo estrés, así que esperamos escuchar más buenas noticias, pero las indicaciones que tenemos a este punto es que no hay nada agudo en este momento en su salud. Representante de los republicanos de Carolina del Norte, Robert Pittenger, dice: ellos tienen enormes pruebas físicas, mentales y están haciendo ahora mismo tratar con el estrés de esta gente, y creo que han aprendido a través de los años que este tipo de situaciones de estrés y depresión son las que hay que atender primero y tienen que estar preparados para tomar los primeros pasos de nuevo a participar con sus propias familias en primer lugar. Representante de los demócratas de California, Jerry Hoffman: estamos aquí como estadounidenses, ya sea como republicanos o demócratas, y creo que podemos dejar nuestras diferencias de lado, a la orilla del agua, y justo celebremos el increíblemente feliz final para estos presos y sus familias. Estoy muy agradecido de que la administración y nuestros negociadores en el Departamento de Estado nunca perdieron el foco, que abrieron los canales de la diplomacia y que se dio en el blanco para que trajeran a estos estadounidenses a casa y muy pronto podamos traerlos a suelo estadounidense. En suma, negociaron, consiguieron la liberación de los estadounidenses y Obama se anota un tanto político importante buscando su reelección, y mientras tanto todas las grandes barbaridades que se dijeron sobre ciertos países bajan el volumen y las borran. Obama, tras el acuerdo, dice que es un buen día para la seguridad mundial. Obama celebró este domingo la entrada en vigor del pacto nuclear con Irán como triunfo de su apuesta por la diplomacia sobre el uso de la fuerza para resolver conflictos históricos, ya sea con vecinos como Cuba o con enemigos más lejanos como Teherán. Landstuhl, Alemania. Gente de Washington Post, el editor ejecutivo Martin Baron y el editor de internacionales Douglas Gell daban unas declaraciones. Martin Baron
el editor ejecutivo de Washington Post, dice: nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con Jason anoche, sonaba de muy buen humor, muy animado, quería ver a su hermano que ha estado trabajando incansablemente en su nombre, quiere vernos, a sus colegas profesionales, y realmente anhela el contacto humano. Él parecía estar bien. Y luego dijo: han estado en la cárcel por 545 días en condiciones terribles y evidentemente ha sufrido físicamente, y por lo tanto es un protocolo que se debe seguir para las personas que han pasado por circunstancias similares, y queremos asegurarnos de que están en buen estado de salud, y estamos juzgando por una sola llamada telefónica hasta ahora. Sigue lo que se considera un triunfo diplomático para el presidente de Estados Unidos y el hermano del prisionero liberado Jason Rezaian. Ali Rezaian dice: bueno, se sabe, han sido 18 meses desde que hablé con él, así que fue realmente genial. Jason está de buen ánimo, es obvio que se refiere a todos de buena actitud, así que tenemos que asegurarnos de que él trabaje duro para mejorar, pero también es el mismo muchacho. No está muy deprimido y en serio está en un buen estado de ánimo. El hermano del prisionero liberado Jason Rezaian, Ali Rezaian, dice: usted sabe, por lo que la gente de aquí todavía tienen un proceso por el que pasan, ¿no? Lo primero es asegurarse de que están bien física y psicológicamente bien, y luego iniciar el tratamiento para recuperarlos y llevarlos a la normalidad. Así que Jason entró hace como 15 horas, ha ido a hablar con los médicos y los psiquiatras y van a determinar cuáles son los próximos pasos. Lo mejor para él es que pueda tener éxito en la transición para este regreso. For 18 months he was held nearly in solitary confinement. He had one person in the room with him. So it's really going to be a process, not just to get back to spending time with people, but also understanding what's really going on in the world. You know, he saw Iranian TV. Luego dijeron, durante 18 meses se les mantuvo casi en régimen de aislamiento, con una persona en la habitación con él, así que realmente va a ser un proceso de volver a pasar tiempo de nuevo con la gente. No solo eso, sino también la comprensión de lo que realmente está pasando en el mundo. Se perdieron todo eso. You got three guys that are here that really didn't do anything wrong. They've been stuck in prison in Iran, for some of them for years. And I'm thankful for the government, for the U.S. government, all the work that they've done, the support that they've given. Así que agradecemos a los gobiernos que colaboraron en esto, la televisión iraní, toda la información que tenía, sí, realmente era que estaba pasando en el mundo, no sabía nada. Está muy entusiasmado con ponerse al día con las noticias y comprender qué está pasando en el mundo. Rezaian dijo: usted sabe, todo lo decía así, ¿no? You know, la misma muletilla. Tiene 3 hijos aquí, realmente hace falta reunirlos con la familia, ¿no? Un Irán triunfalista se prepara para recibir mucho capital y tecnología foránea y ha paseado adelante en una negociación interesante. Laurent Fabius, desde Abu Dhabi, los Emiratos Árabes, decía hoy: nuestra opinión como Francia, país independiente, país pacífico, es tratar de desescalar la presión. Cuando hay una escalada no es bueno para nadie, pero sabemos, hablamos con todo el mundo y al mismo tiempo no tenemos en nuestra posición, nos mantenemos en favor de la seguridad y la paz. En cuanto al acuerdo relacionado con lo nuclear, luego está la cuestión de los misiles balísticos, que es otro tema diferente, y la Unión Europea ya ha tomado en el pasado alguna sanción. Por lo tanto, tenemos que comparar el sistema estadounidense y el sistema europeo y ajustar para ver si hay nueva sanción a tomar o no. Y este ejercicio será implementado, creo que esta misma semana. Los ministros de la Unión Europea están esperanzados con la influencia del acuerdo iraní con respecto al conflicto sirio. En Detroit, Michigan, Sarah Miktai, hermana de Amir Kamti, dice: estamos felices de estas noticias, esperamos desde luego que puedan volver conmigo a casa. Nuestro punto de vista de Francia como país independiente, como país pacífico, trata de ayudar en la desescalada y desde luego tenemos la esperanza de que esto sea también útil desde el punto de vista de lo que
se está negociando. 3 estadounidenses liberados por Irán llegan a la base de Estados Unidos en Alemania y esto es un logro interesante. El avión aterrizó en la base aérea de Ramstein al sureste de Alemania, trasladando al reportero del diario Washington Post, Rezayan, y al ex militar Amir Hektami y al pastor cristiano Zaed Abedeni. Zahra Amir Hektami, que es la hermana, dice: estoy en una niebla, esto es surrealista. Todavía estoy increíble pensando si esto ocurrió de verdad o no. Teníamos al presidente Obama que nos llama de pronto y dice desearnos un buen viaje y nos felicita. Esto me parece surrealista. It's been a roller coaster, but it came really unexpected. It came at a time where I thought, well, I'm going to get myself ready for another 5 years and I'm just going to trust God. Dan Kildare, representante demócrata por Michigan, también se sumaba a las declaraciones, y Amelia Newcomb Paul dice: esto es sorprendente. Estaba fuera de prisión, de pronto nos dicen a las 7:30 de la mañana y estamos todos sorprendidos. Y Amelia Newcomb y Paul Trebix, padres de Matthew Trebix, dicen: él quiere unas donas. Eso es lo que pudo decir, así que tendremos lista una cantidad de donas. Nada de lo que nos especializamos, pero quiere café helado y quiere donuts. Esto va a estar listo desde luego cuando llegue a casa. No pudo ser más yankee el pedido, ¿no? En el aire, en Riyadh y Saudi Arabia, en este avión, en la ruta entre Saudi Arabia y Riyadh, aparece el primer ministro de Pakistán, que llega a Riyadh con el objetivo de salvar la brecha entre Arabia e Irán. El primer ministro Nawaz Sharif llegó a Arabia Saudita el lunes, de reunión con el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, en un esfuerzo para reducir la creciente brecha entre Irán y Arabia Saudita, después que el reino sunita ejecutó un clérigo chiita. General en jefe del ejército, Rahel Sharif, acompañó al primer ministro durante la visita y el gobernador de Riyadh, Faisal bin Bandar, saludó a Sharif en el aeropuerto. Sharif tiene previsto viajar a Irán después de su visita de Estado a Riyadh para mantener conversaciones con los líderes iraníes. Islamabad ha buscado evitar tomar partido en el conflicto creciente entre Arabia Saudita y su principal rival regional de Irán, ya que lucha con sus propias tensiones sectarias en el país y trabaja para reforzar los lazos económicos con ambos países. Pakistán está profundamente preocupado por la reciente escalada de las tensiones entre el Reino de Arabia Saudita y la República Islámica de Irán. Así dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán a través de un comunicado. El primer ministro ha llamado a la resolución de las diferencias por los medios pacíficos para el mayor interés de la unidad de los musulmanes, especialmente durante estos tiempos difíciles, así lo dijo. Las cosas son que la mayoría sunita de Pakistán mantiene vínculos profundos con el establecimiento, con el gobierno de Riyadh, que proporcionó Sharif con asilo político en la década del 2000, después de que fue derrocado en un golpe militar. El viaje de Sharif a Arabia Saudita sigue la visita tanto del ministro de Exteriores saudí y el diputado príncipe heredero a Islamabad la semana pasada, lo que subraya la cercanía de la relación entre los dos estados. En Quetta, en Karachi, Islamabad, Pakistán, un abogado de la familia Bukhti, Sohail Rajput, declaraba hoy sobre la situación de los prisioneros a liberar. Estaban allí líderes separatistas como Nawad Akbar Khan Bukhti y Sohail Rajput. Los abogados representantes a Musharraf llegaban a la corte. Varios, como el exministro del Interior, Aftah Ahmad Khan Sherpao, también estaban acusados con Musharraf y llegaban en un vehículo que vimos. Sherpao aparece en algunas tomas. La corte del distrito. Y Sohail Rajput, abogado de la familia Bukhti, de este sonado caso, declaraba y decía: este caso tiene todos los elementos que podrían convencer a los que cometieron este delito y asegurar un castigo digno para ellos. Lamentablemente la actitud del juez y la manera en que se dio el fallo es totalmente más allá de nuestra comprensión. Por su parte, el ministro del Interior, Aftah Ahmad Khan Sherpao, dijo: hoy el tribunal ha dado su veredicto.
Estamos satisfechos con el hecho de que hemos luchado nuestro caso de manera adecuada y hoy el resultado se dio a conocer. Al mismo tiempo, soy consciente de los sentimientos de la familia del señor Bugti y nosotros respetamos sus sentimientos. और आज उसका नतीजा निकल आया मुझे बुख्ती साहब के लवाकिन का भी के जज्बात का भी एहसास है और हम उसका एहतराम करते हैं. Se considera un logro político haber recuperado estos prisioneros que son realmente un caso que ha tenido un costo político fuerte, ¿no? Así que el presidente pakistaní, general Pervez Musharraf, decía, ha vuelto hoy. Musharraf, absuelto en el caso del asesinato de un líder baluchi en Pakistán, líder de Baluchistán, y un tribunal antiterrorista de Pakistán absolvió hoy al expresidente Pervez Musharraf y a otros ex altos funcionarios de su gobierno de cargos relativos al presunto asesinato en 2006 del líder nacionalista Baluchistán Nawab Akbar Bugti. Además, el general del órgano judicial indultó al exministro del Interior Ahmad Khan Sherpao y al parlamentario Mir Shoaib Noshirwani. Esto representa un enfriamiento de peligrosísimas tensiones en países que ya han tenido confrontaciones durísimas desde el punto de vista militar. En Quetta, Pakistán, funerales celebrados a 5 soldados pakistaníes que murieron en los bombardeos. Se celebraron los funerales y las autoridades dicen que la bomba plantada en un distrito de la minería del carbón a 50 kilómetros al este de la capital provincial en Quetta fue detonada a control remoto por miembros del Cuerpo de Fronteras que patrullaban la zona en un vehículo. Al menos 2 miembros del Cuerpo de Fronteras, la principal fuerza de seguridad del Estado, en el muy agitado Baluchistán, resultaron heridos en el ataque, según un portavoz de la fuerza paramilitar. Sus ataúdes estaban cubiertos con la bandera pakistaní en el funeral en Quetta. Al mismo asistieron funcionarios locales y las familias y compañeros, camaradas de armas del difunto. Nadie se ha atribuido la responsabilidad, porque saben que esto va a traer venganza imparable. ¿Qué hay de todo esto? Detrás. Baluchistán está en el corazón de los proyectos de energía e infraestructura de miles de millones de dólares de China y Pakistán, y es rico en recursos. Y esperan construir a lo largo un corredor que se extiende desde el mar Arábico a la región china de Xinjiang, y la ruta planificada es a través de Quetta. Pero la región es también el hogar de varios grupos separatistas que han hecho la guerra contra el Estado por años, así como los talibanes pakistaníes, aumentando las preocupaciones sobre la seguridad. Ese es el trasfondo de este drama. Y detrás de esto está la energía y el petróleo. Además, 2 guardias costeros pakistaníes murieron este mes cuando una bomba estalló bajo su vehículo en el distrito Badar, Baluchistán, cuyo puerto está en el extremo del corredor propuesto en este costosísimo proyecto. Mientras tanto, todo el Medio Oriente parece estar en estos momentos en un drama sin fin. Esto es Sanaa, en Yemen. Los bombardeos sauditas dejaron 26 muertos en Yemen. Al menos 26 personas han muerto y cerca de 30 han resultado heridas este lunes como consecuencia de un bombardeo saudí contra una sede de la policía en Sanaa, la capital de Yemen. De acuerdo con las fuentes médicas, los heridos, entre ellos agentes y civiles cuyas casas se encontraban cerca del lugar del ataque, fueron hospitalizados. Pero la acción tiene indignado a todo el pueblo. El ataque aéreo, además de destruir completamente la sede de la estación de policía, ha causado daños a vehículos policiales estacionados en su patio, así como varias casas cercanas. Y se produjo un día después de que otro ataque de represalia de las fuerzas yemeníes con un misil balístico, recuerdan que lo mostramos en dossier, causó la muerte de decenas de mercenarios saudíes, incluido uno de los comandantes en la provincia central de Marib.
Esto es Tecoa, la margen occidental de Jordán. Tecoa, la margen occidental y Jerusalén. Otro ataque. Fuerzas israelíes mataron a un palestino, un adolescente, después de que atacó con arma blanca a una mujer en estado de gravidez en la margen occidental, en un asentamiento, dicen los militares israelíes. Y el jefe de la unidad de trauma en el hospital Zedek Shari, doctor Ofer Mirin, dijo: su estado general es estable. Ella tiene 18 semanas de embarazo y, de acuerdo a los controles iniciales, el feto está sano y salvo. En esta serie de represalias contra los militares, ahora también contra los civiles, con armas blancas de parte de los palestinos, es una mujer embarazada que se encontraba en estado de cuidado ahora en Cisjordania, y este es el jefe de la unidad de trauma, Zedek, Hospital Zedek, que confirmaba que el estado general de ella es estable y que tenía 18 semanas de embarazo y que el feto estaba sano y salvo. La víctima, de unos 30 años, sufrió heridas graves por puñaladas en la parte superior de su cuerpo, informan fuentes del servicio médico Maguen David Edom, es decir, la estrella de David roja, que señaló que ha sido trasladada al hospital Sharei Zedek, donde está siendo atendida, y se encuentra en estado moderado. En Jerusalén, reacciones. Primer ministro Benjamin Netanyahu salía hoy a la palestra pública y se refería al último caso. Este caso había sido fatal y quedaban 6 hijos. Dolientes entierran a la madre de 6 niños apuñalada en Cisjordania. En el asentamiento de Cisjordania, el ejército israelí y un funcionario del asentamiento local actuaron cuando una mujer de 38 años de edad fue asesinada a puñaladas en su casa en el asentamiento de Cisjordania. El terrorista atroz que asesinó ayer a Daphne Mayer, quien crió a 6 hijos con su marido, y nos la han arrebatado. Quiero enviar mis condolencias a su esposo Nathan, a los niños y a toda la familia. El pueblo de Israel y todos lloramos contigo. Anoche hablé con Yoav Damri, el jefe del Consejo Regional, y le pedí reforzar a los residentes y les dije que íbamos a fortalecer la seguridad en los asentamientos. Cualquiera que intente hacernos daño, vamos a llevarlos ante la justicia y finalmente nos encontrarán y van a pagar el precio, pero lo van a pagar completo. Prometió cazar al agresor y durante la conferencia de prensa conjunta con el ministro indio de Asuntos Exteriores, Sushma Swaraj, que estaba de visita en Jerusalén. Y en la Santa Sede y en Roma, Italia, importante reunión, gran rabino de Roma, Riccardo Di Segni, junto al Santo Padre, que visita la sinagoga, la gran sinagoga de Roma. Recordemos que Roma es una ciudad y el Vaticano es un estado dentro de Roma. Francisco tuvo interesantes declaraciones, compartiremos con ustedes. El Papa Francisco oró en la gran sinagoga en Roma el domingo, en lo que fue la primera visita de un pontífice a un templo judío. Condenó toda violencia y cualquier violencia que esté ocurriendo en nombre de la religión. Momento histórico, sin duda. El Papa en la gran sinagoga de Roma. conflitti
guerre, violenze ed ingiustizie aprono ferite profonde. Los conflictos, las guerras, la violencia y las injusticias profundas, heridas abiertas en la humanidad que nos llaman a fortalecer nuestro compromiso con la paz y la justicia. La violenza dell'uomo sull'uomo La violencia del hombre contra el hombre está en contradicción con cualquier religión digna de este nombre, en particular las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. e in particolare con le tre grandi religioni monoteistiche. Né la violenza né la morte Ni la violencia ni la muerte tendrán siempre la última palabra ante Dios, porque Dios es amor y es vida. hanno sperato di poter sentire pronunciare. Vorrei esprimere la mia Con vicinanza. voz profunda dijo, me gustaría expresar mi cercanía a todos los testigos de la Shoah, del Holocausto, que todavía viven, en particular a todos los que están presentes aquí en la actualidad. Loro a voi. Siete qui presenti. Ovación de pie al Santo Padre en la gran sinagoga de Roma. Y luego dijo, sus sufrimientos, sus angustias, sus lágrimas nunca deberán ser Le olvidadas. loro angosce, le loro lacrime non devono mai essere dimenticate. Bueno, no puedo ser más propicia a la circunstancia y dijimos que el Santo Padre iba a hacer historia, ¿no? El primer Papa latinoamericano, y vaya que sí está marcando diferencias. Y esa apelación a las tres grandes religiones monoteístas nos llena de satisfacción, porque es lo que decimos todos los viernes, ¿no? Cuando decimos Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Eso está, por grata casualidad, reivindicado ahora, marcado, ordenado, porque es una sugerencia que viene nada menos que del Sumo Pontífice, ¿no? Recordemos que en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela convivimos en santa paz los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas. Lo decimos todos los viernes y eso es lo que ha reivindicado el Papa y no es ningún mérito nuestro, es cumplir con lo que es la doctrina cristiana, no hay otra. Y por supuesto es interesante que este nivel de convivencia y este gesto de visitar la gran sinagoga de Roma, que es solo el comienzo de muchas cosas que se esperan de este pontificado. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y nos vamos a las antípodas. El tema ahora es Taiwán. Esa parte siempre reclamada, siempre debatida, que tiene que ver además con la imparable potencia de China, ¿no? Pero Taiwán es otra historia, de manera que nos vamos al muy lejano oriente, donde estuvimos recientemente con nuestro presidente, y los acontecimientos nos marcan resultados de elecciones que se han constatado inmediatamente en el rebote de muchos de los valores que se manejan en la bolsa de valores referente a Taiwán, y desde luego hay muchos intereses en juego ahí que van más allá de la simple declaración. Así que veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y que sean los protagonistas los que nos cuenten qué está pasando allá, ¿no? Se esperaban los resultados con mucha atención y sobre estos había mucho que decir y mucho que esperar. Cuando se supieron, gran rebote de la bolsa de valores.
Contrariamente a lo que vemos en Wall Street y aquellos gritos y aquellos papeles en el suelo, aquí esta gente maneja con frialdad y en forma electrónica las grandes fortunas. Es un estilo mucho más civilizado, diríamos. Pero para el hombre de la calle, Taiwán, acciones en ascenso, después de la victoria electoral del DPP, su partido demócrata progresista, y dicen que después de Tsai Ing-wen, del Partido Demócrata Progresista, ganó las elecciones presidenciales de este fin de semana en la isla. Tsai Ing-wen y su Partido Demócrata Progresista es menos amigables con China. Este residente local, Zhong Ji, dice, de ser elegido él debe esperar por el público, porque después de todo, después que el mismo partido político gobierne el país desde hace tanto tiempo, necesitábamos un cambio. Después de este cambio creo que debe haber una atmósfera nueva en Taiwán y mejor para todos. Otro residente local de 49 años de edad, Chuo Chi-ping, dijo, creo que la cuestión económica no debe ser juzgada por el rendimiento del índice, si es bueno o malo en la bolsa, y no hasta dentro de un par de días. Por otra parte, esto podría ser un problema a largo plazo. Yo esperaría que esta cuestión se resuelva dentro de 1 o 2 años. Creo que es un problema que debe ser observado a largo plazo y no en un par de años, ¿no? En todo caso, en Beijing, el portavoz más bien del Ministerio de Exterior, Hong Lei, en una rueda de prensa en la que se esperaban declaraciones, dijo: la soberanía y la integridad territorial de China no puede ser dividida y la elección en la región de Taiwán no cambia este hecho básico o la opinión internacional. No importa qué cambios se producen en la política interna de Taiwán, el gobierno chino continuará su principio de una sola China y su oposición a la independencia de Taiwán. Y el 2 Chinas, 1 China, 1 Taiwán, también estaremos en contra. En el mantenimiento de la soberanía y la integridad territorial del país, la postura de China es sólida como una roca. Luego agregó: instamos a los Estados Unidos a atenerse al principio de una sola China y a oponerse a la independencia de Taiwán, que se adhieran a las promesas hechas a los principios de los comunicados conjuntos chino-estadounidenses, que fueron prudentes en sus palabras y en sus acciones, y a no hacer nada que pueda interferir con los asuntos internos de China. China espera informes, los mercados internacionales miraban ansiosamente y los resultados generaron rebotes buenos para Taiwán y un poco extraño para los demás. En Beijing, en Shanghai, en Pekín, la gente seguía con su normalidad, pero indudablemente había aquí rebotes económicos interesantes. Los precios de las casas nuevas en China subieron adicionalmente en diciembre, por ejemplo, y se sigue construyendo aceleradamente. Los precios de las viviendas chinas siguieron aumentando en diciembre de 2015, lo que se suma a las señales de mejoría en el mercado de la vivienda, aunque la recuperación sigue siendo desigual en todo el país. Los precios promedios de las viviendas nuevas en las 70 principales ciudades del país aumentaron casi un 8% en diciembre respecto al año anterior, acelerado desde el alza de un 6,5% en noviembre, dijo el lunes la Oficina Nacional de Estadísticas. Incluso una leve recuperación en el mercado de la vivienda podría aliviar las preocupaciones de la desaceleración aguda en la economía china de 2015 y su crecimiento más débil en 25 años. Este trabajador migrante de la provincia de Jiangxi dice: en invierno no disponemos de campos para la agricultura en nuestra ciudad natal, venimos a trabajar. Si alguien nos llama a trabajar, vamos a trabajar. Nos limitaremos a esperar un cambio en el camino, pero si nadie nos llama, mi negocio
ahora es peor que el año pasado. Un inversor minorista de apellido Shang, que juega a la bolsa con la tranquilidad con que se hace allá, mirando las computadoras y los gráficos en las grandes pantallas. Esto está sin dirección. No es claro la dirección general y no estoy optimista. No está claro que el gobierno esté haciendo, así que no estoy optimista. El gobierno quería salvar el mercado, pero también se ataron a sí mismos. Ahora el gobierno está trabajando en el sistema de registro, por lo que el mercado está literalmente muerto en este momento. Y el analista de finanzas internacionales del Banco de China, Huo Jintong, decía, China es en efecto, en este momento, está en un nuevo impulso de transferencias de lo antiguo a lo nuevo. Las industrias tradicionales son grandes en tamaño, mientras que estas industrias emergentes son de tamaño pequeño, a pesar de que están creciendo muy rápido. Industrias emergentes no pueden compensar el gran tamaño de las industrias tradicionales en su desaceleración, por lo que la economía global se enfrenta a la presión a la baja. Y luego el director general de Beijing, que hace mercadeo con vehículos eléctricos de la LTD, Shang Yong, decía, el crecimiento, se refería al crecimiento de las ventas de autos, es menor que el crecimiento del Producto Interno Bruto. Vean que están ya a gran escala fabricando automóviles eléctricos, ¿no? Además, la contaminación es inaguantable. Y él decía, la venta de autos de este tipo todavía queda por debajo y no es proporcional al crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, los valores en la industria automotriz, como consumidores dispuestos a actualizar sus coches y los precios de los coches, son más y más altos, porque hay mejores coches también, ¿no? Y la totalidad de la automoción del mercado de accesorios está desarrollándose muy rápido, el mercado de repuestos para automóviles de este tipo. Así que creo que hay que tomarlos como un todo, incluyendo el pre- y el post-mercadeo de la industria automotriz, que sigue contribuyendo positivamente al crecimiento del Producto Interno Bruto de China. Esa es la realidad que tenemos y es a la que miramos con relativo optimismo. Mientras tanto, en Moscú, las reacciones a las noticias económicas eran diversas. Vasily Vednedev, jubilado, decía, bueno, varios detalles aquí en Moscú, hay un intercambio en las tablas de las tasas de interés y eso puede que nos afecte negativamente. Sergei, un estudiante por su parte, decía que las cosas a él no le afectan demasiado, pero en todo caso no tiene mucho que hacer, no puede moverse mucho porque no es un hombre que maneje mucho dinero, es un estudiante, todavía no se ha graduado y espera que esto no le permita impedir con sus planes de graduarse y entonces sí actuar mejor dentro de la economía. Y el analista petrolero Uralsil Alexei Kokin, que llega para la entrevista, dice que el rublo ruso, golpeado por los débiles precios petroleros, cayó el lunes a un nuevo mínimo y rompió el récord histórico frente al euro. El petróleo es el pilar de la economía rusa y se desplomó recientemente a menos de $30 el barril, un mínimo de 13 años. Y el rublo también está bajo la presión de las sanciones económicas que Occidente le impuso a Rusia por su implicación en la crisis de Ucrania. Luego dijo, Rusia tiene un déficit presupuestario del 3% del PIB este año y el gobierno trata de reducir en un 10% el presupuesto federal, que se redactó anticipadamente con un precio del petróleo de $50 el barril y ahora no está de acuerdo a la realidad. Se espera que todos los ministerios rusos presenten sus propuestas de recortes para finales de mes con la meta de eliminar 500.000 millones de rublos de los planes de gasto del gobierno, de acuerdo a lo que dijo el ministro de Finanzas, Anton Zilyanov. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, de declaraciones televisadas el lunes, dijo que el gobierno sabe que el precio del petróleo es difícil de predecir y que Rusia debería aprovechar este momento para diversificar su economía más allá de pensar en el petróleo, en el crudo. Rusia tiene ahora la oportunidad de hacerlo lo más rápido posible, agregó. Mientras tanto, en Europa,
los temas eran diferentes y concretamente en París el presidente François Hollande decía: un effort budgétaire significatif, plus de 2 milliards d'euros. las medidas que acabamos de presentar representan un esfuerzo presupuestario importante de más de 2 millones de euros. Se trata de la capacitación laboral en el empleo, por un lado, y el apoyo a la juventud en estos temas, por otro. Estos 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros se financiarán sin nuevos impuestos de ningún tipo. En otras palabras, serán financiados por el ahorro. El presupuesto y los ministros de Finanzas estarán a cargo de ellas. Luego hizo unas puntualizaciones interesantes. Dijo: cualquier empresa con menos de 250 trabajadores que contrate a jóvenes o personas desempleadas, lo que significa un empleado que gana cualquier cosa entre salario mínimo, con un contrato a largo plazo, con un contrato de duración superior a 6 meses, obtendrá 2.000 euros de pago del Estado por año. Es decir, subsidiarán cuando empleen a gente, ¿no? Y por 2.000 euros al mes, debido a que corresponde al saldo de las contribuciones del empleador, como está escrito en el Pacto de Responsabilidad, con el objetivo de alinear las nóminas de las empresas a cambio de que ellos contraten a más gente. En suma, el presidente de Francia destinará más de 2.000 millones de euros a planes de capacitación y formación como plan de emergencia para combatir el continuo aumento del desempleo, lo que representa un gran esfuerzo en el ámbito de hacer frente, sobre todo lo que tienen para la juventud. Bueno, esto obviamente es el 10 de Downing Street, estamos en Londres. Saben que ahí, esto está tomado desde Hyde Park, no, desde Whitehall. El 10, la única puerta de Londres que no tiene cerradura. Y siempre está impecable porque hay dos. En cuanto se mancha un poquito, la cambia por la otra, le hace mantenimiento y vuelve. David Cameron le dio la bienvenida al turco jefe de gobierno Ahmet Davutoglu en el 10 de Downing Street. El primer ministro turco llegó a Londres para mantener conversaciones bilaterales sobre el conflicto en Siria e Irak y las discusiones sobre la unificación de Chipre y las medidas de lucha contra el terrorismo. Un ataque con bomba iba a ser perpetrado por militantes islámicos y mató a 10 personas en Estambul la semana pasada. Y Davutoglu hablará en una mesa redonda en un think tank en Chatham House el martes, antes de salir para el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Secretario General de Gobierno polaco Andrzej Duda estaba con Jens Stoltenberg. Y Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, decía que durante el último año hemos estado implementando el mayor refuerzo de nuestra defensa colectiva desde el fin de la Guerra Fría. La OTAN tiene ahora presencia militar permanente en la región en la que Polonia es parte, y confío que después de la cumbre de Varsovia se verá que la OTAN en Polonia está más cerca que antes y como nunca. El presidente polaco dijo: queda por decidir esto, y es lo que vamos a hablar con los representantes de los Estados miembros y el secretario general de la OTAN y su personal, y mi persona, porque tengo la intención de cumplir con los líderes de los miembros de la OTAN en hablar con estas cuestiones y saber cómo se debe organizar esta presencia, cómo deben manifestarse las insistencias para que sean lo más permanente posible los logros que nos estamos proponiendo. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo: la OTAN tiene que responder a una Rusia más asertiva que está llevando a cabo una importante escalada militar muy cerca de nuestras fronteras, y al mismo tiempo tenemos que responder a la crisis, a la violencia, a la inestabilidad. Vemos hacia el sur como el terror y las amenazas provenientes del norte de África y del Medio Oriente, y la OTAN no se puede dar el lujo de elegir entre cualquier manera de responder a los retos derivados del sur y los retos derivados del este. Tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo, no una sí y otra no. Entonces Stoltenberg asegura que Varsovia acogerá la cumbre de la OTAN pese a todas las reformas. La decisión está tomada y estamos deseando tener la cumbre de Varsovia, y los preparativos están encarrilados para que la reunión tenga lugar en los días 8 y 9 de junio en la capital polaca, indicó el secretario general de la OTAN. Obviamente México, Reynosa, Tamaulipas. El tema de los migrantes cubanos trancados Centroamérica. Y aquí
aparece un migrante cubano, Byron Rojas Arévalo, y dice que han tenido un viaje muy duro, pero que gracias a Dios estamos aquí. Y no le deseamos a nadie lo que nos ha pasado, ¿no? Los inmigrantes cubanos cruzan a los Estados Unidos finalmente desde México. Esa travesía ha sido bien difícil, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. Se ha pasado un poco de trabajo. Eso no se lo deseo a nadie, ¿eh? Salimos de Ecuador, cogimos Colombia que es un país bien peligroso. Pasamos Panamá, Costa Rica, que hicimos tremenda estancia, nos pasamos 2 meses ahí, hasta que se hicieron los convenios. Ahora México fue más rápido. Pero bueno, pasando trabajo, durmiendo en el piso, a veces pasando hambre. Eso lo decía Byron Rojas Arévalo, y ahora lo dice Pedro Noé de la Rosa, otro que declara que lo que más le pido es a Dios, porque también tuve la oportunidad de estar varado y con ellos, y lo que más le pido todos los días a Dios por ellos, porque los ayude, porque dé la oportunidad, porque se flexibilicen las medidas para que ellos puedan lograr pasar y cumplir este sueño que con la idea de que salieron de Cuba todos y lograr su objetivo. Y otro migrante cubano, Osvaldo Miguel Mesa, también declaraba hoy. Estas personas son la avanzada del grupo de 180 cubanos que salieron el martes de Costa Rica. Y servir al país que voy a entrar, a ver, como un ciudadano útil y trabajador. Trabajar. No tengo otro plan que trabajar. El Salvador y Guatemala dijeron que podrían extenderse a otros isleños que continúan varados en territorio costarricense debido a que su país vecino Nicaragua se niega a dejarlos pasar. En La Habana, Cuba, Raúl Castro se reunió con los representantes de la FARC y el gobierno colombiano, mientras eran noticia estos otros cubanos. Le estamos dando la bienvenida a Randy Cuevas, el primer cubano del grupo de los 180 que salieron desde Costa Rica, el primero que sale de la oficina de migración del puente internacional de Laredo, Texas, decían algunos allí. Y felicitaciones. Avanzando para alcanzar en el plazo más breve posible. Estamos en La Habana. El presidente cubano Raúl Castro se reunió hoy en La Habana con las delegaciones de paz del gobierno de Colombia y las fuerzas revolucionarias colombianas de la FARC. Un agradecimiento por el valioso apoyo de Cuba al proceso en su condición de sede y garante de las conversaciones. Por el gobierno de Colombia participaron en el intercambio Humberto de la Calle, jefe de la delegación en la mesa, Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, y la canciller María Ángela Holguín. Las FAREP estuvieron representadas por los comandantes y miembros del secretariado Iván Márquez, jefe de la delegación en la mesa, y 2 de sus integrantes, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada. Al general de ejército lo acompañaron el ministro y viceministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla y Rogelio Sierra Díaz, respectivamente, así como el jefe de la delegación de garantes, Rodolfo Benítez Bersón. Bueno, el tema por parte de la FARC va encaminado y muy en serio. Estas vacaciones estuvimos visitando la hermosa isla de Cuba y tuvimos la sorpresa de poder reunirnos con esta gente que estaba en un ágape fraterno ahí, en un almuerzo, y de hecho queremos agradecerles el trato recibido y la agenda que nos hicieron llegar. Aquí, en Dossier, tenemos una simetría de hacer valer todas las partes en cualquier conflicto y, si es posible, contribuir a llegar a buen puerto en las buenas intenciones de todos aquellos que quieren evitar esos conflictos. Bueno, teníamos elecciones de Taiwán, en este momento hay declaraciones, estamos conectados, pero no voy a poder traducirles chino, eso pueden estar seguros. Así que dejamos hasta aquí nuestro dossier de hoy y volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, termina aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez,
productor y conductor de Dossier. Donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.